Para. Solo un momento. Antes de que sigas con lo que estabas haciendo, quiero que pienses en algo. Piensa en el té que quizás estás tomando ahora mismo, en los vaqueros que llevas puestos, en el fútbol que ves los fines de semana, en el inglés que escuchas en las películas, en la música, en Internet, en el sistema parlamentario que gobierna docenas de países en el mundo, en las fronteras de la India y Pakistán, de Israel y Palestina, de Irak y Kuwait, en los ferrocarriles que cruzan el subcontinente indio, en las ciudades que se llaman Victoria, o Wellington, o Salisbury. Todas esas cosas, absolutamente todas, tienen algo en común. Son el legado de un imperio que en su momento de máxima expansión gobernaba más de la cuarta parte de la superficie terrestre del planeta y más de la cuarta parte de su población humana. Un imperio que tocó, transformó y en muchos casos destruyó casi todos los rincones del mundo conocido durante más de 4 siglos. Un imperio que construyó el mundo moderno tal como lo conocemos y que al mismo tiempo dejó heridas que el mundo moderno todavía no ha terminado de curar. Este es el Imperio Británico, el mayor imperio que la historia ha conocido. Y su historia no es solo la historia de Gran Bretaña, es la historia de todos nosotros. Quédate, porque esto va a cambiar la manera en que ves el mundo. Ya han pasado los primeros instantes, y sé exactamente lo que estás pensando. Estás pensando que el Imperio Británico es historia de libro de texto. Reyes y reinas con nombres difíciles, batallas en lugares lejanos, fechas para memorizar. Estás pensando que es una historia de hace mucho tiempo que no tiene nada que ver con tu vida de hoy. Permíteme demostrarte, en los próximos segundos, que estás radicalmente equivocado. El Imperio Británico esclavizó a millones de seres humanos y al mismo tiempo fue el primer estado en abolir la esclavitud y dedicar recursos enormes a perseguirla en todo el mundo. Conquistó la India con una compañía privada, no con un ejército del Estado, sino con empleados de una empresa. Provocó hambrunas artificiales que mataron a decenas de millones de personas en Asia, mientras sus funcionarios debatían en Londres sobre los principios del libre mercado. Exportó el cricket, el whisky escocés y el sistema de correos a lugares donde la gente nunca había visto un europeo. Creó la primera globalización de la historia, conectando los mercados del mundo en una red que hizo posible el mundo moderno y que también hizo posible sus peores desigualdades. Y lo hizo desde una isla pequeña y lluviosa en el noroeste de Europa, que en el año 1500 era una potencia de segundo orden que nadie en el mundo habría señalado como candidata a dominar el planeta. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo pasó Gran Bretaña de ser una isla periférica a ser el centro del mundo? ¿Qué combinación de circunstancias, de decisiones, de tecnología, de brutalidad y de genio produjo el mayor imperio que la humanidad ha conocido? Esa es la historia que vamos a contar. Y empieza, como todas las grandes historias, mucho antes de que nadie supiera que estaba empezando. Para entender el Imperio Británico, hay que entender primero lo que era Gran Bretaña antes de que existiera ningún imperio. Y lo que era Gran Bretaña a finales del siglo XV era una isla dividida, traumatizada y relativamente insignificante en el concierto de las potencias europeas. Las guerras de las dos rosas, esa serie de conflictos dinásticos que habían enfrentado a las casas de York y Lancaster por el trono inglés durante la segunda mitad del siglo XV, habían agotado a la nobleza inglesa y habían dejado al país en un estado de relativa debilidad política y económica. Cuando Enrique VII Tudor subió al trono en 1485, después de la batalla de Bosworth, heredó un reino que necesitaba estabilidad y reconstrucción más que aventuras exteriores. España y Portugal, entretanto, estaban en plena carrera hacia el dominio del mundo. Los portugueses llevaban décadas explorando sistemáticamente la costa africana
bajo el impulso del infante Enrique el Navegante, acumulando conocimientos cartográficos y navales que los convertirían en los primeros europeos en alcanzar Asia por la ruta del Cabo de Buena Esperanza. Y en 1492, como hemos visto en el documental sobre el Imperio Español, Cristóbal Colón llegaba a América bajo bandera castellana, abriendo un continente entero a la expansión europea. Inglaterra miraba todo esto desde su isla con una mezcla de envidia y de determinación. Enrique VII, ese rey frugal y calculador que prefería los libros de contabilidad a los campos de batalla, financió, sin embargo, en 1497 la expedición de Giovanni Caboto, un marino genovés al que la historia anglosajona conoce como John Cabot, que cruzó el Atlántico Norte y alcanzó las costas de lo que hoy es Canadá. Fue el primer contacto inglés con el continente americano, y durante casi un siglo no produjo ninguna consecuencia práctica. Los ingleses no sabían qué hacer con esas costas frías y boscosas que Cabot había encontrado. No había oro ni especias, no había civilizaciones ricas que conquistar, solo bosques, peces y un frío que recordaba demasiado al que ya hacía en casa. El verdadero punto de partida del Imperio Británico hay que buscarlo en una combinación de factores que se fueron acumulando durante el siglo XVI y que convergieron en el siglo XVII para producir algo completamente nuevo en la historia del mundo. El primero de esos factores fue la Reforma Protestante. Cuando Enrique VIII rompió con Roma en 1534 para poder divorciarse de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, de lo que en apariencia era un escándalo dinástico y personal, se convirtió en uno de los eventos más trascendentales de la historia británica. La ruptura con el catolicismo romano no solo cambió la religión de Inglaterra, cambió su política exterior, su identidad nacional y su posición en el sistema de poder europeo. España y el Sacro Imperio Romano eran las potencias católicas dominantes. Portugal era católico, Francia era católica. Inglaterra protestante se encontraba de repente en el bando opuesto de la mayor división política y religiosa de Europa, y esa posición, aunque peligrosa, tenía también sus ventajas. La principal ventaja era la rivalidad con España. Esa rivalidad, que dominaría la política exterior inglesa durante más de un siglo, fue el motor que empujó a Inglaterra hacia el mar. Si España dominaba las rutas del Atlántico Sur y del Pacífico, si Portugal controlaba las rutas africanas y asiáticas, Inglaterra tendría que encontrar sus propias rutas o apropiarse de las de sus rivales. La piratería de Estado que los Tudor y los primeros Estuardo practicaron con tan poco disimulo fue la primera expresión de esa política de expansión marítima. Corsarios como Francis Drake y John Hawkins atacaban los galeones españoles con el beneplácito velado de la corona, acumulando riquezas y conocimientos navales que sentarían las bases del poderío marítimo británico. Pero antes de que esa política pudiera convertirse en un imperio verdadero, Inglaterra tuvo que sobrevivir a la mayor amenaza que había enfrentado desde la conquista normanda de 1066. En 1588, Felipe II de España envió la Gran Armada con el propósito de invadir Inglaterra, deponer a la reina Isabel I y restaurar el catolicismo. La derrota de la Armada, que combinó la habilidad táctica de los marinos ingleses con la devastadora intervención de las tormentas atlánticas, fue el momento en que el destino de las dos potencias más importantes del mundo atlántico se decidió de manera definitiva. España no dejó de ser una gran potencia de un día para otro, pero la derrota de la Armada marcó el inicio de su lento declive relativo y el inicio del ascenso inglés. El siglo XVII fue el siglo en que ese ascenso empezó a tomar la forma reconocible de un imperio. Fue un siglo de una complejidad extraordinaria para Inglaterra, un siglo que incluyó una guerra civil devastadora, la ejecución de un rey, la República de Cromwell,
Mail la restauración de la monarquía, la Revolución Gloriosa y la creación de un sistema de gobierno constitucional que sería el modelo para el mundo moderno. Toda esa turbulencia interna convivió paradójicamente con una expansión exterior que no se detuvo en ningún momento. Las primeras colonias permanentes inglesas en América del Norte se fundaron en los primeros años del siglo XVII. Jamestown, en Virginia, fundada en 1607, fue la primera colonia inglesa que sobrevivió el tiempo suficiente para convertirse en algo permanente. No fue un comienzo glorioso. Los primeros colonos llegaron mal preparados, subestimando los desafíos del nuevo entorno, y el primer invierno fue catastrófico. De los 104 hombres que llegaron originalmente, solo unos pocos decenas sobrevivieron al primer año. Hambre y enfermedades y conflictos con los pueblos indígenas diezmaron la colonia antes de que pudiera establecerse con solidez. Pero sobrevivió, y con ella llegaron más colonos, más recursos y más determinación. En 1620, el Mayflower llevó a las costas de Nueva Inglaterra a los padres peregrinos, ese grupo de puritanos que huían de la persecución religiosa en Inglaterra y que fundaron Plymouth Colony con una mezcla de fervor religioso y de tenacidad práctica que se convertiría en uno de los mitos fundacionales de la futura nación americana. La idea de que América era una tierra de libertad religiosa y de nuevos comienzos, una tierra prometida para los perseguidos de Europa, comenzó a tomar forma en aquellos años iniciales y terminaría siendo uno de los relatos más poderosos y más duraderos de la historia occidental. Al mismo tiempo que las colonias americanas echaban raíces, las Indias Orientales abrían otra frontera de expansión igualmente importante. La Compañía Británica de las Indias Orientales, fundada en 1600 por un grupo de mercaderes londinenses con el propósito de comerciar con Asia, fue una de las instituciones más extraordinarias y más inquietantes que la historia del capitalismo ha producido. Era una empresa privada con ejército propio, con capacidad diplomática propia, con el poder de declarar la guerra y firmar tratados en nombre de la corona inglesa. Era, en palabras del historiador William Dalrymple, la primera corporación multinacional de la historia, y también la primera en demostrar que una empresa privada podía conquistar y gobernar territorios enteros con una eficiencia que los estados a veces no alcanzaban. Mas los primeros contactos de la compañía en la India fueron modestos. Pequeños establecimientos comerciales en la costa, fábricas como se llamaban entonces a los puestos de intercambio, que negociaban especias, tejidos y otros productos con los poderes locales. El imperio mogol, que en aquella época controlaba la mayor parte del subcontinente indio, era infinitamente más rico y más poderoso que cualquier estado europeo, y sus gobernantes miraban a los mercaderes ingleses con la condescendencia de quienes saben que tienen todo el poder de la negociación de su lado. Los ingleses llegaban con sombreros en mano, solicitando permiso para comerciar, pagando aranceles, adaptándose a las reglas del juego mogol. Eso cambiaría. Cambiaría de maneras que los emperadores mogoles no podían imaginar en aquellos primeros encuentros. Pero la transformación no sería rápida ni lineal. Requeriría un siglo más de preparación, de acumulación de conocimientos, de riqueza y de poder naval, antes de que la compañía comenzara a convertirse de un actor comercial en un poder político y militar capaz de desafiar a los imperios establecidos. El otro gran escenario de la expansión inglesa en el siglo XVII fue el Caribe. Las islas del Caribe, con su clima tropical perfecto para el cultivo de la caña de azúcar, se convirtieron en el corazón económico del imperio inglés durante más de un siglo. Barbados, Jamaica, las Islas Leeward, nombres que hoy nos suenan a paraísos turísticos, fueron en el siglo XVII los territorios más valiosos de todo el imperio, mas los que generaban los mayores beneficios para los inversores londinenses y los que definían en mayor medida
la naturaleza del sistema colonial inglés. Y esa naturaleza tenía un nombre que no puede pronunciarse con comodidad, pero que no puede tampoco eludirse: esclavitud. El azúcar caribeño fue construido sobre el trabajo forzado de millones de africanos arrancados de su continente y transportados a través del Atlántico en condiciones que los capitanes de los barcos negreros describían en sus registros con una frialdad contable que resulta aún más espeluznante que cualquier relato emotivo. Los libros de cuentas de la trata de esclavos registraban las pérdidas durante la travesía, la mortalidad en tránsito, con la misma terminología que usarían para describir la pérdida de cualquier otra mercancía. Esa frialdad, esa reducción de millones de vidas humanas a una línea en un libro de contabilidad, es quizás la manifestación más brutal y más duradera de la lógica imperial en su versión más pura. Gran Bretaña no inventó la esclavitud atlántica. Los portugueses y los españoles la habían establecido antes que los ingleses. Pero Gran Bretaña llegó a ser el mayor traficante de esclavos del mundo durante el siglo XVIII, transportando más de 3 millones de africanos a sus colonias americanas y caribeñas en el espacio de ese siglo. El puerto de Bristol y después Liverpool se enriquecieron de manera colosal con ese comercio. Las fortunas acumuladas en la trata financiaron inversiones industriales que contribuyeron a la revolución industrial. Los bancos que gestionaban los beneficios de las plantaciones caribeñas se convirtieron en algunas de las instituciones financieras más poderosas de Londres. El Imperio Británico, en sus fundamentos más profundos, fue construido sobre el sufrimiento de millones de seres humanos, cuyo nombre nadie apuntó en ningún registro histórico, porque no eran personas, sino propiedades. Esta es la verdad que cualquier relato honesto del Imperio Británico tiene que colocar en el centro, no en los márgenes, no como un asterisco incómodo al final de un relato de gloria, sino como una de las realidades constitutivas de lo que ese imperio fue y de cómo funcionó. Pero la historia del imperio no termina ahí. Es también la historia de cómo ese mismo imperio, en un proceso de contradicciones que desafía cualquier simplificación, y produjo los argumentos morales y los movimientos políticos que terminarían por abolir la esclavitud. Produjo a William Wilberforce y a los abolicionistas que dedicaron sus vidas a acabar con el tráfico de seres humanos. Produjo la Ley de Abolición de la Esclavitud de 1833, que fue la primera abolición masiva realizada por un Estado en la historia y que costó al gobierno británico la suma entonces colosal de 20 millones de libras esterlinas en compensaciones pagadas, no a los esclavos, sino a sus propietarios. Esa última crueldad, ese pago a los verdugos antes que a las víctimas, no invalida el hecho de la abolición, pero dice mucho sobre los límites morales del reformismo imperial. El Imperio Británico era todo eso simultáneamente: grandeza y horror, genio y brutalidad, liberalismo y opresión. Y esa simultaneidad, esa incapacidad de ser reducido a una sola cosa, es lo que lo hace tan fascinante y tan necesario de entender para cualquiera que quiera comprender el mundo en que vive. El siglo XVIII sería el siglo en que el imperio daría el gran salto hacia la dominación global y comenzaría con una guerra que lo cambiaría todo. El siglo XVIII fue el siglo en que Gran Bretaña se convirtió definitivamente en la potencia dominante del mundo occidental, y lo hizo a través de una serie de guerras que en apariencia eran conflictos europeos, pero que en realidad eran algo mucho más grande: la Primera Guerra Mundial de la historia, librada simultáneamente en Europa, América del Norte, el Caribe, África Occidental e India. Los historiadores la conocen por varios nombres según el teatro de operaciones en que se centren. En Europa la llaman la Guerra de los 7 años. En América del Norte la llaman la Guerra Franco-India. En India la llaman simplemente el principio del fin del poder mogol.
pero en su conjunto fue un conflicto global que entre 1756 y 1763 decidió cuál de las dos grandes potencias coloniales del momento, Gran Bretaña o Francia, dominaría el mundo durante el siglo siguiente. Francia era en aquella época el rival más formidable que Gran Bretaña había tenido nunca. El reino de Luis XV era la mayor potencia continental europea, con una población 3 veces superior a la británica, con un ejército que era el más numeroso y el más experimentado del continente, con una marina que competía con la Royal Navy en tamaño si no siempre en calidad, y con un imperio colonial que se extendía por Canadá, por el valle del Mississippi, por el Caribe y por la India, con una ambición que reflejaba perfectamente la de su rival inglés. La rivalidad franco-británica no era solo una rivalidad de poder, era una rivalidad de modelos entre el absolutismo centralizado de Versalles y el parlamentarismo constitucional de Westminster, entre el catolicismo y el protestantismo, entre dos maneras de entender lo que debía ser una nación y un imperio. La Guerra de los 7 Años comenzó en realidad en América del Norte en 1754, 2 años antes de que se declarara oficialmente en Europa, cuando las tensiones entre los colonos ingleses, que se expandían hacia el oeste, y los colonos franceses, que intentaban consolidar su control del Valle del Ohio, derivaron en una serie de escaramuzas que se fueron escalando hasta convertirse en un conflicto a gran escala. Un joven oficial de la milicia de Virginia llamado George Washington participó en algunas de esas primeras escaramuzas, adquiriendo la experiencia militar que décadas después utilizaría para derrotar a los propios ingleses en la Guerra de Independencia americana. La historia tiene esa clase de ironías. El genio estratégico de William Pitt, el Viejo, el ministro británico que diseñó la estrategia global de la guerra, fue el factor decisivo en el resultado del conflicto. Pitt comprendió algo que sus predecesores y sus adversarios no habían entendido con la misma claridad, que la guerra decisiva no se libraría en los campos de batalla europeos, sino en los mares y en las colonias. Mientras Gran Bretaña pagaba subsidios a Prusia para que mantuviera ocupado al ejército francés en Europa, y a la Royal Navy cortaba las líneas de comunicación entre Francia y sus colonias, privando a los ejércitos franceses de ultramar de los refuerzos y los suministros que necesitaban. Era una estrategia de estrangulamiento que requería paciencia y visión a largo plazo, pero que funcionó con una eficacia demoledora. En 1759, el año que los historiadores británicos llaman el Año de las Victorias, los ejércitos y las flotas de Gran Bretaña ganaron batallas decisivas en Quebec, en Lagos, en Minden y en las costas de la India, con una cadencia que dejó atónita a Europa. Quebec, la capital de la Nueva Francia en Canadá, cayó en septiembre de ese año, después de una batalla en las llamadas Llanuras de Abraham, que duró apenas 15 minutos, pero que decidió el futuro del continente norteamericano. El general James Wolfe, que comandaba las fuerzas británicas, murió en el campo de batalla en el momento de la victoria, convirtiendo su nombre en uno de los mitos más duraderos del heroísmo imperial. El general francés Montcalm también murió en aquella batalla, del lado perdedor, y su muerte fue más silenciosa y menos mitificada, como suele ocurrir con los vencidos. El Tratado de París, de 1763, que puso fin a la Guerra de los 7 Años, fue uno de los documentos más transformadores de la historia moderna. Gran Bretaña obtuvo Canadá, Florida, varias islas del Caribe y posesiones en la India, que convertían a la Compañía de las Indias Orientales en la potencia dominante del subcontinente. Francia perdía su imperio americano y quedaba reducida a una potencia colonial de segundo orden. España, aliada de Francia, cedía Florida a Gran Bretaña. El mapa del mundo había cambiado de manera irreversible, y en su nueva configuración Gran Bretaña ocupaba el centro. Pero la victoria de 1763
llevaba en su interior, como casi todas las grandes victorias, las semillas de un problema nuevo. El enorme costo de la guerra había endeudado al gobierno británico de manera alarmante, y alguien tenía que pagar esa deuda. Los políticos de Westminster miraron hacia las colonias americanas con una lógica que les parecía perfectamente razonable. Las colonias habían sido defendidas por el ejército y la marina británica durante la guerra. Las colonias se habían beneficiado de la victoria. Las colonias debían contribuir a los gastos que esa victoria había ocasionado. La solución fue imponer una serie de impuestos sobre las colonias americanas que fueron recibidos en Boston, Nairn en Filadelfia y en Charleston, con una indignación que los políticos londinenses no supieron anticipar ni manejar. No taxation without representation, ningún impuesto sin representación, fue el grito que articuló el resentimiento de los colonos americanos con una concisión que lo convirtió en uno de los eslóganes políticos más efectivos de la historia. Los colonos no objetaban en principio la idea de pagar impuestos. Objetaban la idea de pagar impuestos decididos por un parlamento en el que no tenían representación. Era un argumento que usaba exactamente los principios del constitucionalismo inglés, que los propios colonos habían heredado de la tradición política de la metrópoli. Era, en cierto modo, la más inglesa de todas las rebeliones posibles, una rebelión que apelaba a los derechos ingleses para resistir a un gobierno inglés que los violaba. La Revolución Americana, que estalló en 1775 y que culminó con la independencia de los Estados Unidos en 1783, fue el mayor fracaso político del Imperio Británico en el siglo XVIII y también, paradójicamente, uno de los eventos que más contribuyeron a definir su carácter futuro. La pérdida de las 13 colonias americanas fue un golpe psicológico y estratégico de primera magnitud para el imperio, pero también obligó a los políticos y los pensadores británicos a reconsiderar las bases sobre las que el sistema colonial descansaba. Las lecciones extraídas de la experiencia americana, correctas unas e incorrectas otras, moldearon la manera en que Gran Bretaña gestionó sus colonias durante el siglo siguiente. Mientras América se perdía, India se ganaba, y la conquista de India fue quizás la empresa más extraordinaria, más audaz y más moralmente compleja de toda la historia del imperio. El imperio mogol que los primeros comerciantes ingleses habían encontrado en la India del siglo XVII era, en su momento de máximo esplendor, bajo emperadores como Akbar y Shah Jahan, uno de los estados más ricos y más sofisticados del mundo. La India mogol producía aproximadamente el 25% del PIB mundial a comienzos del siglo XVII, una proporción que hace que las economías más grandes del mundo actual parezcan modestas en comparación. Sus ciudades, Agra, Delhi, Lahore, eran más grandes y más ricas que cualquier ciudad europea de la época. Su industria textil producía las telas más finas y más cotizadas del mundo. Sus artesanos y sus arquitectos creaban obras de una belleza que los europeos que las veían por primera vez describían con un asombro que a veces rayaba en la incredulidad. El Taj Mahal, construido por Shah Jahan como mausoleo para su esposa favorita, Mumtaz Mahal, entre 1632 y 1653, es el símbolo más conocido de aquella civilización, y cualquiera que lo haya visto en persona sabe que las fotografías, por hermosas que sean, no capturan del todo la experiencia de estar ante él. Es un edificio que parece flotar sobre el agua del río Yamuna, que cambia de color con la luz del día, que comunica una perfección formal que resulta casi sobrenatural en su precisión. Fue construido por 20.000 trabajadores durante 22 años, con mármol blanco traído de Rajastán y piedras semipreciosas llegadas de toda Asia y de Europa. Ese imperio, esa civilización de una riqueza y una sofisticación incomparables, estaba en el siglo XVIII en pleno proceso de fragmentación. Los sucesores de Aurangzeb
El último gran emperador mogol, carecían de su capacidad para mantener unido un estado que era demasiado grande y demasiado diverso para sobrevivir sin un liderazgo excepcional. Las provincias se iban haciendo independientes bajo sus gobernadores, los nababs, mientras potencias emergentes como los marathas en el centro y los sikhs en el noroeste desafiaban la autoridad mogol con creciente éxito. Era un mosaico de poderes en competencia, y en ese mosaico la Compañía Británica de las Indias Orientales encontró el espacio que necesitaba para transformarse de actor comercial en poder político. El momento decisivo fue la Batalla de Plassey, librada en junio de 1757 en Bengal. Robert Clive, un funcionario de la compañía que había demostrado un talento militar que nadie en su carrera anterior hubiera podido predecir, derrotó al Nabab de Bengal Siraj-ud-Daula con un ejército que combinaba tropas europeas con sepoys, soldados indios al servicio de la compañía. La victoria fue en parte militar y en parte el resultado de una conspiración elaborada con rivales del Nabab dentro de su propia corte, que lo traicionaron en el momento crítico. No era la política imperial en su forma más pura, no la fuerza bruta, sino la manipulación de las rivalidades locales para producir el resultado deseado con el mínimo costo posible. Bengal era la provincia más rica de la India. Su control convirtió a la compañía de repente en una potencia territorial de primer orden, con ingresos fiscales que superaban los de muchos estados europeos. Clive extrajo personalmente de Bengal una fortuna que llevó de vuelta a Inglaterra y que le permitió comprar escaños parlamentarios y mansiones con la misma tranquilidad con que un hombre razonable compra provisiones en el mercado. La corrupción sistemática de los funcionarios de la compañía en India, ese drenaje constante de riqueza desde el subcontinente hacia los bolsillos privados de los empleados de una empresa londinense, no sería uno de los escándalos más debatidos de la época y uno de los argumentos más poderosos de los críticos del sistema colonial. Edmund Burke, el gran pensador político conservador irlandés, dedicó años de su vida parlamentaria a intentar que Warren Hastings, el gobernador general de la India bajo la compañía, fuera juzgado por los abusos cometidos en el ejercicio de su cargo. El juicio de Hastings, que comenzó en 1788 y duró 7 años, fue el primer debate público a gran escala sobre la naturaleza moral del imperialismo, sobre si una potencia tenía el derecho de gobernar a otros pueblos, según sus propios intereses, o si ese gobierno conllevaba obligaciones de justicia y de responsabilidad hacia los gobernados. Burke argumentaba con una elocuencia que todavía hoy impresiona a quien lee sus discursos, que el poder imperial era una confianza, un trust, que obligaba a quien lo ejercía a gobernar en beneficio de los gobernados. Hastings fue absuelto, pero el debate que su juicio generó dejó una huella en el pensamiento político británico sobre el imperio que nunca desapareció del todo. Mientras todo esto ocurría en India, Gran Bretaña estaba viviendo en casa una transformación que cambiaría el mundo de maneras que ningún imperio podría haber producido por sí solo. La revolución industrial, ese proceso de transformación económica y tecnológica que comenzó en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII y que se extendió desde allí al resto del mundo durante el siglo XIX, fue el otro gran motor del poder imperial británico, ni tan importante como la Royal Navy o el ejército de la Compañía de las Indias Orientales. Las máquinas de vapor de James Watt, los telares mecánicos de Arkwright, los altos hornos de hierro fundido que empezaban a transformar el paisaje de Yorkshire y de Lancashire, todo ese herraje ruidoso y humeante que los historiadores estudian bajo la denominación de revolución industrial, fue la base material que permitió a Gran Bretaña producir más barato y más rápido que cualquier otro país del mundo durante casi un siglo. Fue la fuente de la ventaja competitiva que convirtió a una isla de 10 millones de habitantes
en la economía más poderosa del planeta y en la potencia capaz de financiar, equipar y sostener el mayor imperio de la historia. Manchester y Birmingham y Leeds se transformaron de pueblos medianos en ciudades industriales de decenas de miles de habitantes en el espacio de una generación. Las condiciones en que vivían y trabajaban los obreros de esas ciudades eran, como Karl Marx y Friedrich Engels, documentarían con una precisión sociológica que resultaba escandalosa para sus lectores contemporáneos, de una miseria que contrastaba brutalmente con la riqueza que esas mismas ciudades producían. Los niños trabajaban en las minas y en las fábricas. Las jornadas laborales eran de 12 y 14 horas. Los barrios obreros eran apiñamientos de casas sin ventilación ni saneamiento, donde las epidemias de cólera y de tifus se sucedían con una regularidad que las autoridades locales aceptaban con una resignación que hoy resulta incomprensible. Esta miseria industrial doméstica y la expansión imperial exterior no eran fenómenos separados. Estaban conectados de maneras que los economistas de la época empezaban a articular y que los historiadores modernos han explorado con una profundidad creciente. Las colonias proporcionaban las materias primas, el algodón de la India y de América, el azúcar del Caribe, el caucho de Malasia, que las fábricas inglesas transformaban en productos manufacturados. Y luego esos productos manufacturados se vendían en los mercados coloniales, cerrando un circuito económico que beneficiaba principalmente a los inversores y manufactureros británicos, mientras mantenía a las economías coloniales en una dependencia estructural de la que les resultaría muy difícil escapar incluso después de la independencia formal. India es el ejemplo más dramático de este proceso. Cuando la compañía comenzó a controlar Bengal a mediados del siglo XVIII, la India era el mayor productor y exportador de tejidos de algodón del mundo. Sus telas eran tan superiores en calidad a las europeas que varios países habían intentado prohibir su importación para proteger sus propias industrias textiles. En el espacio de pocas décadas, las políticas arancelarias impuestas por la compañía y luego por el gobierno británico desmontaron la industria textil india, mientras los textiles fabricados en Manchester inundaban el mercado indio con precios que los tejedores artesanales no podían igualar. La India pasó de ser el mayor exportador de tejidos del mundo a ser uno de sus mayores importadores. Era la lógica colonial en su forma más pura: destruir la capacidad productiva de los territorios dominados para convertirlos en mercados cautivos de las manufacturas metropolitanas. El gran economista escocés Adam Smith, que publicó La riqueza de las naciones en 1776, el mismo año en que los colonos americanos declaraban su independencia, fue uno de los primeros críticos de este sistema desde dentro de la propia cultura inglesa. Smith argumentaba que el mercantilismo colonial era económicamente ineficiente, además de moralmente cuestionable, que el libre comercio produciría más riqueza para todos que el sistema de monopolios y restricciones que el imperio mantenía. Sus argumentos serían enormemente influyentes, aunque la ironía de su recepción histórica es que el libre comercio que predicaba terminó siendo adoptado por Gran Bretaña precisamente cuando era la economía más poderosa del mundo, es decir, en el momento en que el libre comercio le favorecía a ella de la misma manera que el proteccionismo le había favorecido mientras construía esa posición dominante. El siglo XVIII terminó con Gran Bretaña más poderosa que nunca, pero también más cuestionada que nunca, tanto desde fuera, por los revolucionarios americanos y franceses, que desafiaban su modelo político y su hegemonía colonial, como desde dentro, por los abolicionistas que cuestionaban la esclavitud, por los reformadores que exigían democratizar un sistema político profundamente oligárquico, y por los pensadores que empezaban a articular críticas del imperialismo que resonarían durante siglos. El siglo XIX sería el siglo del apogeo, el siglo en que el imperio
alcanzó su máxima extensión, su máxima confianza en sí mismo y también sus contradicciones más insostenibles. El siglo XIX fue el siglo británico por excelencia, el siglo en que Gran Bretaña se convirtió no solo en la potencia dominante del mundo, sino en algo más difícil de definir y más profundo en sus consecuencias, en el modelo que el resto del mundo miraba, imitaba, envidiaba y temía simultáneamente. Era el siglo en que un funcionario del gobierno imperial podía viajar desde Londres a Calcuta, desde Calcuta a Hong Kong, desde Hong Kong a Sydney y desde Sydney a Ciudad del Cabo, sin salir en ningún momento de territorios bajo la bandera de la corona británica. Era el siglo en que la libra esterlina era la moneda de referencia del comercio mundial, en que los barcos de vapor británicos dominaban todas las rutas marítimas del planeta, en que los ingenieros ingleses construían ferrocarriles en Argentina y en India y en Australia, con la misma tranquilidad con que construían los de Yorkshire y Lancashire. Y era también el siglo de la reina Victoria, la monarca que dio su nombre a una era entera y que reinó durante 63 años, desde 1837 hasta 1901, convirtiendo su figura en el símbolo más reconocible del imperio en todo el mundo. Victoria subió al trono con 18 años, una joven de apariencia modesta y carácter más firme de lo que su aspecto sugería, y lo abandonó en su lecho de muerte como la matriarca de una familia real que se extendía por las principales casas reinantes de Europa, como una abuela del continente, cuyos nietos y bisnietos ocupaban tronos desde San Petersburgo hasta Madrid. Su reinado comenzó en un momento en que Gran Bretaña estaba ya consolidando los avances del siglo anterior y construyendo sobre ellos algo más sistemático y más consciente de sí mismo. El imperio ya no era simplemente una acumulación de colonias y factorías comerciales adquiridas de manera oportunista a lo largo de 2 siglos. Estaba adquiriendo una ideología, una justificación intelectual y moral que sus defensores articulaban con una convicción que a veces resultaba genuina y a veces era simplemente la racionalización conveniente del poder. Esa ideología tenía varios componentes que se entrecruzaban de maneras complejas. Estaba el libre mercado, la idea de que el comercio libre beneficiaba a todos los participantes y que Gran Bretaña, como su campeona más eficaz, estaba haciendo un bien al mundo al abrir mercados que el proteccionismo y el aislamiento mantenían cerrados. Estaba el protestantismo, la idea de que la misión civilizadora de Gran Bretaña tenía una dimensión espiritual, que llevar el Evangelio a los pueblos no cristianizados era una obligación moral de primer orden. Estaban las ideas del progreso y de la ciencia, la convicción de que la tecnología y el conocimiento racional eran los instrumentos de una mejora indefinida de la condición humana y que Gran Bretaña, como su portadora más avanzada, tenía el deber de extenderlos al resto del mundo. Y estaba, en el fondo de todo, aunque no siempre se articulara con tanta claridad, el racismo. La idea de que los pueblos europeos, y específicamente los anglosajones, eran superiores a los pueblos de Asia, de África y de América, y que esa superioridad justificaba y en cierto modo exigía que gobernaran a los otros en su propio beneficio. Rudyard Kipling lo expresó en 1899 con una franqueza poética que sus contemporáneos aplaudieron masivamente y que la posteridad ha juzgado con una dureza igualmente masiva. La carga del hombre blanco, ese poema que llamaba a los anglosajones a asumir la responsabilidad de gobernar a los pueblos que él llamaba mitad demonios y mitad niños. Era una ideología que permitía presentar la conquista como un sacrificio, la explotación como una generosidad y la dominación como una responsabilidad. Era, en una palabra, el imperialismo en su forma más elaborada y más autosatisfecha. Las guerras del opio contra China
fueron quizás la expresión más desnuda y más indefendible de la lógica imperial en el siglo XIX. Gran Bretaña importaba cantidades enormes de té, seda y porcelana de China, pero los chinos no querían los productos británicos a cambio, lo que producía un déficit comercial que los mercaderes ingleses encontraban insatisfactorio. La solución que la Compañía de las Indias Orientales encontró fue de una elegancia comercial y una brutalidad moral que resulta difícil de superar. Si los chinos no querían comprar productos ingleses, comprarían opio indio, cultivado bajo control de la compañía. Y en efecto, el opio indio encontró en China un mercado que creció con la velocidad de todas las adicciones, y transformando a millones de chinos en dependientes de la droga y produciendo un flujo de plata desde China hacia las arcas de la compañía que resolvía el problema del déficit comercial de manera perfectamente satisfactoria desde el punto de vista contable. Cuando el gobierno chino intentó detener el tráfico de opio, confiscando y destruyendo los cargamentos que los barcos británicos introducían en sus puertos, Gran Bretaña respondió con la fuerza militar. Las guerras del opio de 1839 a 1842 y de 1856 a 1860 fueron conflictos absolutamente desiguales entre la potencia naval más avanzada del mundo y un imperio chino que se había rezagado tecnológicamente y que pagó por ese rezago con humillaciones que los chinos llevan en su memoria histórica hasta el día de hoy. Los tratados que pusieron fin a esas guerras cedieron Hong Kong a Gran Bretaña, abrieron los puertos chinos al comercio forzoso y establecieron un sistema de extraterritorialidad que permitía a los ciudadanos británicos en China vivir fuera de la jurisdicción de las leyes chinas. Era la soberanía erosionada por la fuerza, y las cicatrices que dejó en la identidad nacional china explican en parte la actitud de la China contemporánea frente a lo que percibe como intentos occidentales de interferir en sus asuntos internos. En India, el siglo XIX trajo la consolidación definitiva del dominio británico sobre el subcontinente y también el evento que transformó la naturaleza de ese dominio de manera irreversible. El motín de los cipayos de 1857, que los historiadores indios llaman la Primera Guerra de la Independencia y que los historiadores británicos llamaron durante mucho tiempo simplemente el motín, fue la mayor rebelión anticolonial que el imperio había enfrentado hasta ese momento, y la que más profundamente sacudió las certezas de los gobernantes imperiales sobre la solidez de su posición en India. Los cipayos eran los soldados indios que servían en el ejército de la Compañía de las Indias Orientales, y en 1857 eran más de 200.000 hombres, una fuerza que superaba con mucho en número a las tropas europeas estacionadas en el subcontinente. La causa inmediata de la rebelión fue aparentemente trivial. Los nuevos cartuchos de rifle que el ejército estaba introduciendo requerían ser mordidos para abrirlos. Y el rumor se extendió entre los cipayos de que estaban engrasados con grasa de vaca o de cerdo, lo que resultaba contaminante para los hindúes y para los musulmanes respectivamente. El rumor puede haber sido falso o puede haber sido cierto, pero en cualquier caso fue la chispa que encendió décadas de resentimientos acumulados. Resentimientos por la expropiación de tierras, por la supresión de costumbres locales, por la arrogancia sistemática de los administradores europeos, por la amenaza que la actividad misionera cristiana representaba para las tradiciones religiosas indias. La rebelión se extendió por el norte de India con una velocidad y una violencia que aterrorizaron a los europeos en el subcontinente. En Delhi, los rebeldes restauraron simbólicamente al anciano emperador mogol Bahadur Shah II, un hombre de más de 80 años que llevaba décadas viviendo como una reliquia inofensiva bajo supervisión británica, como cabeza nominal de la resistencia.
En Cawnpore, los cipayos rebeldes masacraron a los soldados y civiles británicos que se habían rendido bajo promesa de salvoconducto, un episodio que el periodismo y la literatura victorianos convertirían en símbolo de la barbarie que el imperio debía combatir. La represión británica fue igualmente brutal. Los rebeldes capturados eran atados a la boca de los cañones y volados en pedazos, una forma de ejecución elegida deliberadamente porque privaba a los hindúes de la cremación y a los musulmanes del entierro que sus respectivas religiones exigían. El motín de 1857 cambió el imperio de maneras que sus consecuencias inmediatas no reflejaban del todo. La Compañía de las Indias Orientales, que había gobernado India durante 2 siglos con un carácter híbrido entre empresa privada y poder soberano, fue disuelta. India pasó a ser gobernada directamente por la corona británica. En 1877, el primer ministro disraeli convenció a la reina Victoria de asumir el título de emperatriz de la India, convirtiendo el dominio sobre el subcontinente en parte central de la identidad imperial británica. El imperio de la India, con sus 300 millones de habitantes y su inmensa riqueza, era la joya de la corona, la posesión más valiosa y más simbólicamente importante del imperio. Pero el motín también produjo una separación más rígida entre gobernantes y gobernados. Antes de 1857 había habido en India británica un cierto número de europeos que aprendían lenguas locales, que se casaban con mujeres indias, que participaban en las culturas y las tradiciones de los lugares donde vivían. No era un fenómeno mayoritario, pero existía y producía una zona de contacto entre culturas que, con todas sus asimetrías de poder, tenía al menos la posibilidad de generar entendimiento mutuo. Después de 1857, las comunidades europeas en India se cerraron sobre sí mismas con una rigidez que reflejaba tanto el miedo producido por la rebelión como el endurecimiento de las ideas raciales que la segunda mitad del siglo XIX trajo consigo. Los clubes exclusivamente europeos, los barrios residenciales separados, las reglas de etiqueta que marcaban la distancia entre el administrador blanco y el funcionario indio, todo ese aparato de segregación social que el novelista E.M. y Forster retrataría con una agudeza implacable en Pasaje a la India, se consolidó en las décadas posteriores al motín. La segunda mitad del siglo XIX fue también el período del gran reparto de África, ese proceso vertiginoso de colonización del continente africano que en el espacio de apenas 3 décadas transformó un mapa en que la mayor parte del continente era territorio de estados africanos independientes, en uno en que casi todo estaba dividido entre las potencias europeas. Gran Bretaña fue el actor más importante de ese reparto, aunque no el único. Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Italia y España también reclamaron sus porciones, pero Gran Bretaña terminó con los territorios más extensos y más valiosos, Egipto y el Canal de Suez, que controlaba la ruta hacia India, Sudáfrica con sus minas de oro y diamantes, Rodesia, Kenia, Uganda, Nigeria, Ghana, Sierra Leona, una lista que se extiende por todo el mapa del continente. La Conferencia de Berlín de 1884 y 1885, convocada por Bismarck con la aparente intención de establecer reglas para la colonización africana, fue el momento en que las potencias europeas se repartieron formalmente un continente cuyos habitantes no habían sido invitados a participar en la conferencia ni en las decisiones que en ella se tomaron. Las fronteras que los diplomáticos trazaron en aquella sala de Berlín, siguiendo meridianos geográficos y cursos de ríos que la mayoría de ellos nunca habían visto, dividieron pueblos, lenguas y culturas con una arbitrariedad que los estados africanos independientes del siglo XX heredarían como uno de los problemas más persistentes de su existencia política. El sueño imperial de Cecil Rhodes, ese empresario y político sudafricano,
que soñaba con una línea de territorios británicos que se extendiera sin interrupción desde El Cairo hasta el Cabo de Buena Esperanza, conectando el norte y el sur del continente africano bajo bandera británica, capturaba perfectamente el espíritu de la época, la convicción de que el mundo estaba siendo racionalmente organizado bajo la supervisión benevolente del imperio y que ese proceso era bueno no solo para Gran Bretaña, sino para la humanidad entera. Rhodes era también, naturalmente, un hombre de negocios extraordinariamente hábil, que había hecho una fortuna colosal en las minas de diamantes de Kimberley, y que no distinguía con claridad entre sus intereses personales y los intereses del imperio, porque en su mente ambas cosas eran la misma. La guerra anglo-bóer, no que estalló en 1899 entre Gran Bretaña y las repúblicas bóers del Transvaal y el Estado Libre de Orange, fue la primera gran crisis de confianza del imperio en el período victoriano tardío. Los bóers eran los descendientes de los colonos holandeses que habían llegado a Sudáfrica siglos antes que los ingleses y que habían construido en el interior del continente dos repúblicas independientes, que el descubrimiento de oro en el Transvaal en 1886 había convertido de repente en los territorios más codiciados de África. Gran Bretaña quería controlar ese oro. Los bóers no querían cederlo. La guerra fue el resultado. Lo que en Londres se había calculado como una campaña rápida y victoriosa se convirtió en una guerra de casi 3 años, que expuso las limitaciones del ejército imperial de maneras que resultaron profundamente embarazosas. Los bóers eran combatientes extraordinariamente hábiles, que conocían el terreno a la perfección y que usaban tácticas de guerrilla que los ejércitos convencionales encontraban difíciles de contrarrestar. Gran Bretaña respondió con una estrategia que incluyó la creación de campos de concentración donde fueron internados civiles bóers, principalmente mujeres y niños, en condiciones tan deplorables que murieron en ellos más de 20.000 personas. Fue la primera vez que el término campo de concentración se usó en la historia, y la reacción que las condiciones de esos campos generaron en la opinión pública británica cuando los periodistas comenzaron a describirlos fue una de las primeras crisis de conciencia a gran escala del imperialismo británico. Emily Hobhouse, una activista británica que visitó los campos y escribió sobre lo que encontró con una precisión y una valentía que desafiaban a la opinión mayoritaria de su país en tiempos de guerra, se convirtió en una de las figuras más admirables y más atacadas de la época. El propio secretario de guerra la llamó perturbadora de la paz, lo que en el contexto de aquella Inglaterra era una acusación grave. Pero sus informes obligaron al gobierno a crear una comisión de investigación que confirmó lo que ella había descrito, y las reformas que siguieron mejoraron las condiciones en los campos, aunque no pudieron devolver la vida a los que ya habían muerto. La guerra anglo-bóer terminó en 1902 con la victoria británica, pero fue una victoria que dejó un sabor amargo en muchos sectores de la opinión pública. El poeta Thomas Hardy, el periodista doble U.T. Stead, el filósofo Bertrand Russell, entre muchos otros, habían cuestionado la guerra desde el principio y sus argumentos habían generado un debate sobre los fundamentos morales del imperialismo que no volvería a callarse del todo. El imperio en su forma victoriana clásica, esa construcción de confianza ilimitada y certeza moral que el jubileo de diamante de la reina Victoria, en 1897, había celebrado con una pompa deslumbrante, estaba empezando a mostrar sus grietas. Victoria murió en enero de 1901, al comienzo del nuevo siglo, y con ella pareció cerrarse algo más que un reinado. Pareció cerrarse una época, una manera de ser y de estar en el mundo, que el siglo que comenzaba pondría a prueba de maneras que la reina anciana, rodeada de sus hijos y nietos, en su lecho de muerte en el castillo de Osborne, no podía imaginar del todo
ni aunque quizás presentía que el mundo que había conocido y gobernado estaba a punto de cambiar de maneras irreversibles. Su nieto, el Kaiser Guillermo, segundo de Alemania, estuvo presente en sus últimas horas. El mismo hombre cuyo imperio, como hemos visto en el documental sobre el imperio alemán, estaba construyendo la armada que desafiaría el dominio naval británico y cuyas ambiciones continentales llevarían a Europa a la catástrofe de 1914. La historia concentra a veces sus ironías con una densidad que resulta casi irreal. El siglo XX esperaba, y con él, el fin de todo lo que el imperio victoriano había representado. El siglo XX llegó al imperio británico como llegan todas las grandes crisis, primero lentamente, casi imperceptiblemente, y luego de golpe, con una velocidad que dejó a todos los implicados sin tiempo para adaptarse. El imperio que había celebrado el jubileo de diamante de la reina Victoria en 1897 con una procesión de tropas llegadas de todos los rincones del mundo, ese espectáculo de poder y de diversidad que los londinenses contemplaron con un orgullo que rozaba la ebriedad colectiva, entraría en el siglo XX con todas las apariencias de su antiguo esplendor, pero con algo esencial cambiando en su interior. Algo que los desfiles y las banderas y los cañonazos de salva no podían disimular indefinidamente. La Primera Guerra Mundial fue el primer gran golpe. No destruyó al imperio, al menos no inmediatamente. De hecho, en términos territoriales, el imperio alcanzó su máxima extensión geográfica después de la guerra, cuando los territorios alemanes y otomanos fueron repartidos entre las potencias vencedoras, y Gran Bretaña obtuvo Palestina, Irak, y Tanganica y otras posesiones que añadían millones de kilómetros cuadrados y millones de súbditos a los que ya tenía. El mapa del mundo, en 1919, mostraba más rojo el color con que los cartógrafos marcaban los territorios del Imperio Británico, que en ningún momento anterior de la historia. Pero detrás de esa expansión territorial había una realidad muy diferente. La guerra había costado a Gran Bretaña casi 1.000.000 de muertos, una generación entera de jóvenes que no regresaron de las trincheras de Flandes y de Galípoli y del Somme. Había costado también una cantidad astronómica de dinero que Gran Bretaña no tenía y que había tenido que pedir prestado, principalmente a los Estados Unidos, transformando al mayor acreedor del mundo en su mayor deudor. En el centro de gravedad financiero del mundo había cruzado el Atlántico durante la guerra y no volvería a cruzarlo en sentido contrario. Nueva York había reemplazado a Londres como capital financiera del mundo, y ese desplazamiento tenía consecuencias que iban mucho más allá de lo puramente económico. Las colonias del imperio habían contribuido al esfuerzo bélico con una generosidad que sus gobernantes imperiales no siempre habían tenido la delicadeza de solicitar antes de exigir. India proporcionó más de 1.000.000 de soldados que combatieron en Europa, en Oriente Medio y en África. Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica enviaron también contingentes que sufrieron pérdidas devastadoras. Los soldados australianos y neozelandeses que murieron en Galípoli, y ese desastre estratégico de 1915 que Winston Churchill diseñó con una confianza que los hechos no validaron, se convirtieron en los mártires fundacionales de las identidades nacionales de sus países, el momento en que Australia y Nueva Zelanda dejaron de verse simplemente como colonias lejanas y empezaron a entenderse como naciones con sus propios intereses y su propio destino. Ese proceso de toma de conciencia nacional en las colonias de poblamiento blanco, los llamados dominios, se institucionalizó con el Estatuto de Westminster de 1931, que reconoció formalmente la plena soberanía legislativa de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e Irlanda dentro de una comunidad británica de naciones, la Commonwealth, que sustituía la relación de subordinación por una de asociación voluntaria entre iguales, al menos en teoría.
Era el primer reconocimiento formal de que el imperio no podía seguir funcionando con las estructuras del siglo XIX en un mundo que había cambiado radicalmente. Irlanda había sido el caso más doloroso y más cercano de todos. La isla que llevaba siglos bajo dominación inglesa y que había sufrido la hambruna de mediados del siglo XIX, con una intensidad que redujo su población a la mitad entre muertos y emigrantes, había protagonizado en 1916 el levantamiento de Pascua en Dublín, una rebelión que fue aplastada militarmente, pero que la ejecución de sus líderes convirtió en el mito fundacional de la independencia irlandesa. La Guerra de Independencia, que siguió entre 1919 y 1921, fue un conflicto brutalmente asimétrico, en que las fuerzas irregulares del IRA, bajo el mando de Michael Collins, utilizaron tácticas de guerrilla urbana que resultaron extraordinariamente eficaces contra las fuerzas imperiales. El Tratado de 1921, que creó el Estado Libre Irlandés, fue una solución que no satisfizo completamente a nadie, dejando a 6 condados del norte bajo soberanía británica y sembrando las semillas de un conflicto que continuaría durante décadas. Pero fue también el primer reconocimiento de que el imperio no podía retener indefinidamente a pueblos que habían decidido ser libres. La Segunda Guerra Mundial fue el segundo gran golpe, y este sí fue definitivo. Gran Bretaña ganó la guerra, en el sentido más literal de la expresión, pero salió de ella en una condición que hacía que la victoria fuera casi indistinguible de la derrota en términos de poder real. La deuda con Estados Unidos era abrumadora. Las ciudades británicas habían sido bombardeadas. La economía estaba exhausta después de 6 años de esfuerzo total, y el mundo que emergió de la guerra era un mundo bipolar dominado por 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, frente a las cuales Gran Bretaña era simplemente una potencia media con pretensiones de grandeza que sus recursos ya no podían sostener. Winston Churchill, que había sido el símbolo viviente de la resistencia británica durante la guerra, que había pronunciado los discursos más memorables que ningún político del siglo XX pronunció en ninguna lengua, fue derrotado en las elecciones generales de 1945, mientras la Conferencia de Potsdam estaba todavía en curso. Los soldados británicos que habían luchado y ganado la guerra votaron en masa al Partido Laborista de Clement Attlee, que prometía un estado de bienestar, un sistema nacional de salud, la nacionalización de las industrias básicas. Era una revolución pacífica que decía mucho sobre lo que los británicos querían construir con su victoria, y que decía también algo sobre Churchill. Había sido el hombre perfecto para la guerra, pero los votantes no querían continuar con él en tiempos de paz. El primer ministro Attlee fue también el hombre que presidió el primer gran acto de descolonización del imperio, y lo hizo con una rapidez que sorprendió a casi todos los implicados. La independencia de India, concedida en agosto de 1947, fue el acontecimiento más trascendental de la historia del siglo XX asiático, y también uno de los más trágicos en su inmediato desarrollo. La decisión de dividir el subcontinente en 2 estados, India de mayoría hindú y Pakistán de mayoría musulmana, siguiendo las líneas trazadas apresuradamente por el abogado inglés Cyril Radcliffe en apenas 5 semanas, produjo uno de los mayores desplazamientos de población de la historia moderna y una de sus mayores catástrofes humanitarias. Entre 12 y 14 millones de personas cruzaron las nuevas fronteras en ambas direcciones, hindúes y sikhs huyendo hacia India desde los territorios que se convertían en Pakistán, musulmanes huyendo en dirección contraria. Los trenes que transportaban a esos refugiados eran atacados por bandas de todas las comunidades. Los pueblos donde familias de diferentes religiones habían convivido durante generaciones se convertían de repente en escenarios de matanzas que los supervivientes describirían durante el resto de sus vidas con un horror que el tiempo no atenuaba.
Se calcula que entre 200.000 y 2 millones de personas murieron en aquellos meses de violencia, aunque la incertidumbre del rango mismo de esas estimaciones dice algo sobre el caos de lo que ocurrió. La partición de India fue la última gran herida que el imperio infligió al subcontinente que había dominado durante 2 siglos, y es una herida que todavía sangra en la tensión permanente entre India y Pakistán, en los conflictos de Cachemira, en las bombas nucleares que ambos países apuntan el uno hacia el otro. Los años 50 y 60 fueron el período de la descolonización masiva, y ese proceso extraordinariamente rápido, en que el imperio se deshizo en el espacio de 2 décadas, con una velocidad que nadie había predicho completamente. Ghana se independizó en 1957, siendo el primer territorio del África subsahariana en hacerlo. Nigeria en 1960. Kenia en 1963. Zambia y Malawi en 1964. La lista se extendía año a año, con una cadencia que tenía algo de inevitable una vez que había comenzado. El momento más humillante para el orgullo imperial británico fue la crisis de Suez de 1956, cuando el presidente egipcio Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez, esa vía de agua que Gran Bretaña consideraba la arteria vital de su conexión con Asia y que había controlado durante décadas. El primer ministro Anthony Eden tomó la decisión de intervenir militarmente junto con Francia e Israel. La operación militar fue un éxito. La reacción internacional fue un desastre. Estados Unidos, bajo el presidente Eisenhower, se negó a respaldar la intervención y presionó a Gran Bretaña para que se retirara con una contundencia que no dejaba margen para la negativa. La Unión Soviética amenazó con intervenir. La opinión mundial condenó la acción. Gran Bretaña tuvo que retirarse con una humillación que fue también una revelación. El mundo ya no era el mismo de 1900, y Gran Bretaña ya no era la potencia que podía hacer lo que considerara conveniente, sin tener en cuenta lo que el resto del mundo pensara. Suez fue el momento en que Gran Bretaña se miró en el espejo y vio reflejada no la imagen imperial que su historia le había acostumbrado a contemplar, sino la de una potencia media que necesitaba el permiso de Washington para actuar en su antigua esfera de influencia. Fue, para usar una expresión que el diplomático americano Tim Acheson pronunciaría pocos años después, en un discurso que produjo una tormenta de indignación en Gran Bretaña, el momento en que quedó claro que Gran Bretaña había perdido un imperio y todavía no había encontrado un papel. El legado del Imperio Británico es el tema más debatido, más cargado de pasión y más resistente a las simplificaciones de toda la historia moderna. Es un debate que no ha terminado, que se libra hoy en las universidades y en los parlamentos y en las redes sociales, con una intensidad que demuestra cuánto importan todavía las preguntas que ese imperio plantea. Los defensores del legado imperial señalan los ferrocarriles, el sistema legal, las instituciones democráticas, el idioma común que facilita la comunicación entre naciones, que de otro modo no tendrían un marco de entendimiento compartido. Señalan la abolición de la esclavitud, que Gran Bretaña impulsó con una determinación que incluyó el despliegue de la Royal Navy para interceptar los barcos negreros en el Atlántico. Señalan los avances médicos, los mapas, los sistemas de irrigación, la educación moderna que el imperio introdujo en territorios donde no existían. Sus críticos responden que los ferrocarriles en India fueron construidos principalmente para transportar materias primas hacia los puertos de exportación y tropas hacia los puntos de posible resistencia, no para el bienestar de la población india. Que el sistema legal fue diseñado para proteger los intereses de los colonizadores antes que los de los colonizados. Que la democracia que Gran Bretaña exportó al mundo fue negada sistemáticamente a los propios pueblos colonizados durante décadas o siglos. Que la abolición de la esclavitud
por real y por importante que fuera, compensó a los propietarios de esclavos con 20 millones de libras, mientras no compensó con nada a los millones de seres humanos que habían sido esclavizados. Que las hambrunas que mataron a decenas de millones de personas en India durante el dominio británico fueron en parte consecuencia de políticas deliberadas que priorizaban la exportación de alimentos sobre la alimentación de la población local. Ambos lados del debate tienen razón en lo que afirman y cometen el error de ignorar lo que el otro lado afirma. El Imperio Británico no fue ni el agente benevolente de la civilización que sus apologistas presentaban, ni el sistema de opresión pura y simple que sus críticos más radicales describen. Fue algo más complejo, más contradictorio y más difícil de juzgar con los instrumentos simples del bien y del mal que la política contemporánea prefiere. Fue un sistema que produjo riqueza colosal y que la distribuyó de manera radicalmente desigual entre los que ya eran ricos y los que ya eran pobres. Fue un sistema que llevó ideas de libertad e igualdad a los rincones más remotos del mundo y que al mismo tiempo las negaba a quienes intentaban aplicarlas frente al poder imperial. Fue un sistema que conectó el mundo en una red de comercio, comunicación y cultura que no tenía precedentes y que sentó las bases del mundo globalizado de hoy, con todas sus maravillas y todas sus injusticias. La Commonwealth, esa agrupación de 56 países que hoy se reúnen periódicamente bajo la presidencia simbólica del rey de Gran Bretaña, es el heredero institucional del imperio. Es también una institución cuya relevancia práctica muchos de sus miembros cuestionan, aunque pocos se hayan decidido a abandonarla formalmente. Hay en la Commonwealth algo que dice mucho sobre la naturaleza del legado imperial. La mezcla de lazos genuinos, de historia compartida aunque traumática, de intereses comunes y de resentimientos no resueltos, que hace que la relación entre Gran Bretaña y sus antiguas colonias sea demasiado complicada para ser simplemente abandonada, pero también demasiado complicada para ser simplemente celebrada. La India de hoy es la quinta economía del mundo y la más grande democracia del planeta, dos datos que sus ciudadanos presentan con un orgullo perfectamente comprensible y que plantean al mismo tiempo preguntas incómodas sobre lo que India podría haber sido si los 2 siglos de dominio colonial no hubieran drenado su riqueza y deformado su desarrollo económico. Nigeria, el país más poblado de África, tiene en su interior las fronteras artificiales que los diplomáticos europeos trazaron en Berlín en 1884 sin consultar a nadie. Y esas fronteras siguen siendo fuente de tensiones entre grupos étnicos y religiosos que el imperio unió por conveniencia administrativa, sin tener en cuenta si tenían algo en común más allá de haber sido conquistados por la misma potencia. El idioma inglés, y esa herencia imperial que hoy es la lengua franca del comercio, de la ciencia, de la diplomacia y de Internet, es quizás el legado más ambivalente de todos. Es el instrumento que permite a científicos de 100 países diferentes compartir sus descubrimientos y a escritores de Nigeria y de la India y de Jamaica crear literaturas extraordinarias que se leen en todo el mundo. Es también el instrumento de una asimetría cultural que privilegia a los hablantes nativos sobre todos los demás y que hace que el acceso al conocimiento global esté condicionado por el dominio de una lengua que no es la propia para la gran mayoría de la humanidad. El Imperio Británico duró, en su forma más amplia y más consciente de sí misma, desde los primeros establecimientos coloniales del siglo XVII hasta la devolución de Hong Kong a China en 1997, y ese momento cinematográfico en que el último gobernador colonial, Chris Patten, se embarcó bajo la lluvia de un julio hongkonés mientras la bandera británica era arriada por última vez en aquella ciudad que el opio y las cañoneras habían arrancado de China 150 años antes.
Fue un momento de una simetría histórica casi perfecta. El imperio terminaba exactamente donde había empezado en su dimensión asiática, en la costa de China, devolviendo lo que en su momento había tomado por la fuerza. 4 siglos de historia. La cuarta parte de la superficie terrestre del planeta. Cientos de millones de vidas transformadas, muchas de ellas destruidas, algunas de ellas mejoradas. Un idioma extendido por todos los rincones del mundo. Fronteras trazadas con reglas sobre mapas que siguen siendo fuente de guerras. Instituciones plantadas en suelos que no siempre las acogieron bien, pero que en algunos casos produjeron democracias extraordinariamente resilientes. Una deuda moral que ninguna cantidad de reflexión histórica puede saldar completamente, pero que ninguna cantidad de orgullo nacional puede ignorar honestamente. El Imperio Británico fue todo eso, y sigue siendo todo eso, presente en cada frontera disputada, en cada lengua criolla, en cada sistema legal heredado, en cada partido de cricket jugado bajo el sol de Mumbai, o de Bridgetown, o de Karachi, en cada taza de té bebida, en cualquier rincón del mundo. Porque algunos imperios terminan cuando terminan, y otros siguen existiendo en el mundo que crearon mucho después de que su bandera haya sido arriada por última vez. Este era uno de esos. Si has llegado hasta aquí, y si has pasado estos 70 y tantos minutos viajando desde los primeros corsarios isabelinos hasta la lluvia de Hong Kong en 1997, entonces sabes ya que la historia del Imperio Británico no es solo historia de otros, es la historia del mundo en que vivimos, de las reglas que lo rigen, de las desigualdades que lo atraviesan y de las posibilidades que todavía contiene. Es una historia que incomoda y que fascina a partes iguales. Una historia que no tiene héroes ni villanos simples, sino seres humanos complejos, tomando decisiones en circunstancias que no habían elegido, produciendo consecuencias que muchos de ellos no podían prever y que todos nosotros seguimos gestionando. Si este documental te ha hecho pensar, si sientes que ves el mapa del mundo con ojos un poco diferentes después de haberlo escuchado, y Daily Amé gusta porque eso ayuda enormemente a que este canal llegue a más personas que todavía no conocen estas historias. Compártelo con alguien a quien le apasione la historia, la política o simplemente entender por qué el mundo es como es. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque en este canal seguimos contando las historias de los grandes imperios, de las civilizaciones que construyeron y destruyeron, de los momentos en que la historia giró en una dirección que nadie esperaba. Hay más documentales en camino, historias que esperan ser contadas con la misma profundidad y la misma honestidad con que hemos intentado contar esta. El próximo ya está en preparación, y como siempre, vale la pena esperar. Hasta entonces, gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Nos vemos en el siguiente vídeo.